Buenos días, viernes 3 de agosto de 2018, golpe a golpe. Bueno, fue un poco difícil la llegada aquí en materia de transporte, pero estamos aquí y estaremos trabajando para ustedes en la dirección general de la estación, Jaime Nestare, en la gerencia de producción, Wilitza Arcaya, en la producción de este espacio, Jason Vargas, Marilia García y Jessica Varela. En los controles estará César Artiaga. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales por @RCR750 y vernos a través de rcr.tv, la radio que se ve. Y bueno, yo quería comenzar con una noticia, con un artículo que yo escribí hoy, una noticia en Costa del Sol 931 FM, se llama Fran Tovar, aprobación de la ley de ilícitos cambiarios express y así será el desastre en Miraflores. Se los recomiendo porque bueno, está muy bueno. Y en línea tenemos a Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria. Buenos días, Juan Pablo, un placer saludarte. Buenos días, Frank, muchas gracias por llamarme. Buenos días a todos tus oyentes. Ajá. Ayer se dieron unas medidas que de verdad, verdadera, nadie entiende cuáles son las medidas, nadie sabe qué fue lo que pasó. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó eso de manera exprés, pero no. Y me llamó mucho la atención también un tuit porque alguien preguntó, bueno, ¿y por qué la Asamblea Nacional, la otra no había derogado la ley? Pero bueno, lo que nos interesa a nosotros, Juan Pablo, es ver las repercusiones económicas que tiene esto, que pareciera que no son nada distinto a lo que ha venido ocurriendo. O sea, esto pareciera un poco más de lo mismo, ¿no? Sí. Anuncio, bueno, que anunciaré, que voy a anunciar, que pronto anunciaré, que anunciaré algo que voy a hacer. Yo no veo, o sea, de verdad que la ley de ilícito cambiario, lo que aprobaron ayer, yo no creo que tenga ninguna repercusión desde el punto de vista de carácter económico. Bueno, puede tener, Frank, fíjate, yo creo que ahí hay, esto tiene, yo creo, varias aristas por las cuales hay que evaluarlo, ¿no? La primera arista yo creo que debe ser una arista jurídica. Si esto es una ley, ¿por qué, o una ley que fue derogada? ¿Por qué lo hizo la Asamblea Nacional Constituyente? La Asamblea Nacional Constituyente no solamente que está revestida de un carácter ilegítimo ante muchos venezolanos y ante la comunidad internacional, sino que además, en caso de que fuese esta legítima, su objetivo es hacer una modificación de la Constitución y someter esa modificación de la Constitución a una votación por parte del pueblo, ¿no? Por parte de todos los ciudadanos. Y si acaso se la aprueban o se la imprueban, ahí se acaba el periodo de la Asamblea Nacional Constituyente. El hecho de que haya aprobado esto, que está totalmente fuera de sus competencias, pues lo que le da es un carácter de mayor ilegalidad a esta derogatoria. Ahora, si bien eso es cierto, también es cierto que la Asamblea Nacional, aun cuando sea ilegítima, la Asamblea Nacional Constituyente, aun cuando sea ilegítima, de hecho ahí está. Y en consecuencia, sus acciones, así como fue la convocatoria de esas elecciones que también, de las cuales el señor Maduro se reeligió a sí mismo, también están ahí. Entonces, estamos, digamos, profundizando en un proceso de desinstitucionalización y de anarquía, digamos, de los poderes públicos, ¿no? En consecuencia, aquello que sucede de hecho, no de derecho. Entonces, esta derogatoria de la ley de ilícitos cambiarios, si bien no está ahí de derecho, pues está ahí de hecho. Y eso pone a los agentes económicos en una especie como de incertidumbre sobre qué es lo que hacer. Porque tú dices, bueno, ¿qué pasa si acaso yo, haciendo uso de esta derogatoria, como empresa comienzo a comprar dólares de forma ahora sin que tengan un carácter ilegítimo, y a la tasa de cambio a la cual compro, pues lo reflejo en mi contabilidad? Y se presenta un fiscal del CENIAT. Y si el fiscal del CENIAT dice, bueno, mira, vale, pero esa ley fue aprobada por la Asamblea Nacional. Bueno, no. Bueno, entonces, ¿tú por qué la estás siguiendo? Porque eso es ilegítimo lo que estás haciendo. Entonces te van a echar para atrás la contabilidad a la tasa de cambio a la cual tú la reflejaste, y muy posiblemente te
obliguen a ponerla a la tasa de cambio del DICOM. Pero por eso, Juan Pablo, uh-huh. por eso es que te comento que pareciera que no tiene nada del otro mundo, porque lo que uno oye de los voceros del gobierno ahora es que van a crear unas casas de cambio donde la gente va a poder ya cambiar más. Bueno, ya esas casas de cambio estaban, porque por ejemplo el Zoom y otras casas de cambio estaban haciendo eso. Sí. Va a quedar dual, entonces el gobierno va a tener $1 que lo va a manejar él, y entonces, bueno, pero por eso lo que te quiero decir es que no hay nada así como fuera de lo que han venido haciendo, pues. Bueno, pero a ver, lo que te comento es que todo esto está revestido de la misma ilegalidad en la cual está revestido el hecho del soporte que el gobierno tiene en este momento. En consecuencia, las cosas cuando son de hecho, pues tú no tienes ninguna base como para poderte sustentar, y en esa fragilidad se encuentra toda la economía. Entonces, aquí cualquier cosa puede pasar. Si bien lo que te digo puede ser una posibilidad, también puede ser una posibilidad que eso no se dé, que vaya ese fiscal del SENIAT y te acepte la tasa de cambio que tú reflejaste, y como consecuencia de eso comience a operar un mercado con mayor libertad, lo cual no sería malo, lo cual sería, un paso en el camino correcto. Que no esté sustentado en legalidad, es muy indeseable, pero si de hecho tú puedes comenzar a transar libremente dólares y puedes reflejar sus valores reales de transacción en la contabilidad de las empresas, bueno, eso te desmonta una cantidad de dificultades que las empresas tienen como para poder adquirir materias primas. Ahora, eso es desde el punto de vista, jurídico. Desde el punto de vista real, desde el punto de vista de la economía, tú dices, bueno, si al desmontar esto, todos tenemos posibilidad de poder acceder a ese mercado. Bueno, ¿qué pasa ahora con las fuerzas de oferta y demanda? Va a haber más demanda porque hay una cantidad de empresas que antes estaban limitadas, que no podían acceder a ese mercado, que van a salir a buscar divisas. ¿Cuántas divisas hay disponibles para ofrecer de forma tal de poder controlar que la tasa de cambio no se continúe deslizando? Si hay más demandantes que oferentes, pues la tasa de cambio se va a deslizar, y vamos a tener un avance hacia la devaluación y hacia el crecimiento de la inflación. Por otro lado, si ingresan producto de las petroleras que operan en Venezuela, ingresan más divisas de lo que están siendo demandadas, pues podemos tener un efecto al contrario. Creo que van a tener que pasar unos días como para que podamos comprender qué es lo que verdaderamente va a ser el resultado de esto. Esto te lo comento, Juan Pablo, porque hay como mucha incoherencia dentro del gobierno. Bueno, ya uno lo sabe, pero una cosa es saberlo y otra cosa es oírlo y verlo. Anoche el presidente estaba con unos campesinos que hicieron una marcha, entonces era una cadena nacional. Entonces uno de las personas le plantea que él sembró 5.000 hectáreas de arroz, que bueno, que eso es grandioso. Entonces, bueno, el gobierno no entiende que 5.000 hectáreas de arroz son 35 toneladas de arroz, y este es un país que consume 6.720.000 toneladas de arroz al año. O sea, bueno, lo que te digo es que, no entienden, no saben, no sé en qué mundo viven. O sea, una cadena nacional para que una persona diga, bueno, es que a mí no me han dejado sembrar 7 hectáreas. Bueno, pero no sé. Yo creo que han hecho cadenas nacionales para cosas que son sustancialmente más mundanas, ¿verdad? Yo te diría, Fran, fíjate, el desmontaje de la ley de ilícitos cambiarios, en el mejor de los casos, puede ser un efecto de desentrabar algunas de las dificultades que hay. Dependiendo de si acaso, de cómo sea su evolución, veremos su impacto en la inflación. Ahora, esto por sí solo no constituye una recuperación de la economía. La recuperación de la economía pasa por una cantidad de pasos que tienen que ser coherentes, que tienen que ser, integrados, y que tienen que, tienen que buscar que haya mucha más producción con un control muy importante de la inflación. Este desmontaje de ilícitos cambiarios en nada frena la inflación. Para poder frenar la inflación, yo te lo he dicho en otras oportunidades, tú lo que tienes que hacer es
disminuir la monetización del déficit fiscal, y esto no va a disminuir la monetización. Pero por otro lado, esto tampoco va a traer inversiones. Nadie se va a meter la plata en el bolsillo para comprar una máquina porque tú estás haciéndolo dentro de un entorno en el cual la incertidumbre jurídica es muy importante. No, pero todo eso que tú dices es cierto, Juan Pablo. Por eso es que te decía que creo que esto no es una, como se dice, una algaraca, no sé. Bueno, porque fíjate tú, el CENIAC que estaba desaparecido desde el punto de vista informativo, ¿no? Que siempre los años anteriores, cada 15 días mandaba un boletín, acá me mandó un boletín. Entonces, el superintendente del CENIAC, Cabello, contentísimo porque la recaudación en lo que va de año ha sido de 396 billones, 382 mil millardos de bolívares, y ellos tenían calculado que para esta fecha debían haber recogido 13 billones. Entonces él está contentísimo porque ha recogido hace poco es real. O sea, bueno, lo que pasa es que él no sabe dónde están parados. Bueno, lo que pasa es que él lo que te está hablando es en términos de bolívares absolutos, y en hiperinflación hablar en términos de bolívares absolutos no funciona. Él lo que tú tendría que decir es en proporción a la cantidad de ingresos totales que el gobierno tendría que generar para poder cerrar su brecha fiscal, cuánto es lo que yo tendría que recoger, y ahí qué porcentaje de eso es lo que yo he recogido. Y estoy muy seguro de que el porcentaje que han recogido, aun cuando son más bolívares, son una cantidad muy inferior a la cantidad que deberían recoger para cerrar la brecha fiscal. Por eso que tú tienes el déficit fiscal y por eso que se va monetizando a través del Banco Central y por eso que estamos teniendo la inflación. Entonces, es una forma pues de querer, digamos, de forma engañosa mostrar una realidad paralela de la cual tú puedes decir una cosa, pero que verdaderamente no es cierta, ¿no? Ahora, todo eso conlleva también una situación muy difícil para ustedes, los dueños de empresas, porque con estos salarios que te tiene ahorita, porque el gobierno no ha aumentado el salario mínimo, se ha hecho en eso, como dicen, el loco, ha estado escurriendo el bulto, porque acaba de aumentarle a los policías 25 millones de bolívares. Dijo Maduro que ganaba un policía de sueldo básico, un policía raso. Entonces, pero los trabajadores de la industria siguen teniendo el mismo salario mínimo, que está rondando con el Cestatic y todo 5 millones. Entonces ustedes así se les hace imposible trabajar, porque ¿dónde van a sacar ustedes mano de obra con ese salario? Eso no sirve ni para pagar el pasaje. Bueno, en general, Frank, las empresas están pagando sueldos que están bastante por encima del sueldo mínimo, justamente por lo que tú estás diciendo. O sea, una persona que gana un sueldo mínimo no puede vivir, ergo esa persona no tiene con qué cubrir el pasaje, ergo esa persona no puede comer, ergo esa persona dice, bueno, vale, como no puedo vivir en Venezuela, me voy y pasa a formar parte de la diáspora. O sea, a los fines de poder retener talento, las empresas han venido, en general, siendo bastante agresivas como para poder subir los sueldos, salvo aquellas empresas que por alguna razón tengan regulaciones de precio o tengan unas caídas de mercado tan dramáticas que no puedan trasladar a sus precios los incrementos de sueldo, pero lo están haciendo. Ahora bien, la dificultad de los sueldos es una más de las dificultades que las empresas están enfrentando. Las empresas están enfrentando primero la contracción del tamaño del mercado, que yo creo que es una de las cosas más dramáticas. Venezuela ha pasado a tener, o va a terminar teniendo finales de este año, una economía que es más pequeña que la economía de Ecuador, y Ecuador es un país que tiene la mitad de las personas que tiene Venezuela, ¿ya? Entonces esta economía contraída hace que ninguna empresa pueda vender a plena capacidad. Las empresas en términos generales están vendiendo entre el 15 y el 25%. Cuando tú vendes entre el 15 y el 25% y tú tienes costos que sostener en términos de mantenimiento, en términos de personal, pues no te alcanza. Entonces empiezas a disminuir personal, empiezas a dejar de hacer mantenimiento, empiezas a dejar de tener innovación, y al final lo que tienes es una empresa que se está sosteniendo en el tiempo hasta que no se pueda sostener más. Y muchas no se han podido sostener más y han cerrado, y en consecuencia pues hemos tenido esta mortandad de la cantidad de empresas que operan en Venezuela. Así que digamos, las vicisitudes que las empresas van enfrentando pues son enormes. Muchas no han sobrevivido, y las que van sobreviviendo lo que tienen es la expectativa de que haya un cambio político que permita que genuinamente pueda comenzar un proceso de recuperación de la economía. No hay ninguna otra razón para permanecer en Venezuela. Si tú a estas empresas les dices, mira,
usted lo que tiene por delante es 10 años más o 5 años más de esta misma situación. Muchas de esas empresas te dicen, y te lo dicen formalmente, bueno, mira, en esas condiciones cierro las puertas y abro, hizo velas en otro país, porque en este país verdaderamente no tienen ninguna posibilidad. Ajá, estamos conversando con Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria. Juan Pablo, tenemos que ir a publicidad y cuando regresemos vamos a seguir tocando ese tema que tú estás hablando, que es de la sobrevivencia de las empresas en Venezuela. Y el gobierno decretó una exoneración de impuestos para importación de bienes de capital, a ver si eso de verdad va a ayudar, porque lo que tú estás diciendo es sumamente grave. Pues tú lo que estás planteando es que en estas condiciones económicas y políticas, desde el punto de vista de las que tiene establecida el gobierno, pareciera que es muy difícil sobrevivir en un país así, aunque hayan sus casos excepcionales que también vamos a tocar cuando regresemos de publicidad. Estamos conversando con Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, y vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Son las 8:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso en Golpe a Golpe. Estamos conversando con Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, y le habíamos dado una pregunta en el aire, que si esas medidas que implementó el gobierno de exoneración de impuestos por aportaciones de bienes de capital ayuda en algo a la situación que están viviendo las industrias de este país. Bueno, yo te diría que no, Fran, porque por la siguiente razón, fíjate. ¿Por qué existen los aranceles? Los aranceles son un mecanismo de protección para las industrias, para que las industrias de una economía subdesarrollada pueda competir y pueda, digamos, tener espacio de desarrollarse y ponerse a la par de industrias de países más desarrollados. Como los países más subdesarrollados, como lo es Venezuela y cada vez más, tienen unas economías de escala más pequeñas, tienen unos niveles de tecnología más retrasados, tienen unos niveles de productividad insuficientemente desarrollados, pues tú pones los aranceles de manera tal de que los precios que puedan tener los otros pues sean equivalentes a los costos o los precios que se puede ofrecer con el productor local, por mientras el productor local va alcanzando niveles incrementales de productividad. Entonces, siendo eso así, si tú eliminas los aranceles, hay una cantidad de empresas que tendrían que salir a competir en este momento con precios de economías tales como Alemania, o con precios de economías como Brasil, o de México, o de Chile, que no solamente tienen muchos años de ir perfeccionando sus productividades, entonces van siendo mucho más eficientes, sino que además tienen todo el talento, digamos, ahí desarrollado, educado y experimentado. Además de eso, tienen las últimas tecnologías, tienen unas infraestructuras de país en las cuales si tú requieres un rodamiento, sales y lo buscas y lo tienes inmediatamente en la vuelta de la esquina. Tú requieres un técnico de un PLC para actualizar una máquina, olvídate de reparar, porque ahí es simplemente hacer las actualizaciones, porque las máquinas allá, si requieres un repuesto, pues cambias casi que la pieza completa de la máquina por una cosa más moderna. Para que Venezuela pueda competir con eso, pues está muy distante. Entonces tú quitas los aranceles, pones a una empresa venezolana a competir en igualdad de condiciones que con esa empresa alemana, así que la empresa venezolana va a tener unos precios sustancialmente más altos
ergo va a perder mercado frente a esa empresa alemana. Entonces, si tú quitas los aranceles y eso es lo que te sucede, pues lo que estás yendo en contra de las empresas venezolanas. Entonces la respuesta que el señor Maduro te diría, bueno, pero que yo lo estoy haciendo para las materias primas. Usted no quiere materias primas, pues aquí yo le estoy dando acceso a unas materias primas más baratas. Pero sí, eso es cierto. Lo que pasa es que en una economía todavía como la venezolana, lo que es materia prima de uno es producto terminado para el otro. Por ejemplo, en Venezuela existen fábricas de resinas y fábricas de pinturas. Tú requieres la resina para fabricar una pintura. Entonces el que fabrica la resina, para él la resina es un producto terminado. Para el que fabrica la pintura, para él la resina es una materia prima. Entonces, si yo importo la resina, bueno, tal vez puedo beneficiar al que fabrica la pintura, pero perjudico al que fabrica la resina. Y ese ejemplo es extensivo para todos los sectores. O sea, en consecuencia, cuando haces una reforma arancelaria, la tienes que hacer conociendo muy bien la estructura de la economía sobre la cual la estás aplicando, y eso no ha sucedido aquí en Venezuela. O sea, Juan Pablo, tú lo que estás diciendo es lo que ayer corría en las redes y en las llamadas de teléfono y en los WhatsApp y en los mensajes, que la gente decía, ¿cómo se come esto que acaban de hacer en la Asamblea Nacional Constituyente? Porque lo que uno entiende es que en Miraflores lo que hay es un aquelarre que no saben qué hacer con la economía. Esa es la verdad, ¿no? Pareciera que este señor llamado Alfredo Serrano, yo no sé qué tendrá, que tiene a estos personejos, a estos altos personajes del gobierno omnibulados, porque es obvio que cada vez que uno conversa contigo se da cuenta que en materia económica el gobierno no es que no tiene rumbo, yo creo que es que no tiene ni timón, ni tiene nada, pues esto está al garete, pues, como se dice. Bueno, yo creo que hay una combinación de dos cosas, Frank. Yo creo que primero hay una concepción de una concepción de poder de aquí yo llegué para quedarme, y como llegué para quedarme, ¿qué es lo que tengo que hacer como para poder materializar eso? Desde el punto de vista de la economía, en la medida que tú tengas agentes económicos fuertes, independientes, y que tengan opinión y la quieran ejercer, y de esa forma puedan sostener o contribuir a sostener partidos políticos fuertes, bueno, en la medida que eso exista, cosa que sería la normalidad en un país democrático, en la medida que eso exista, pues las posibilidades de un gobierno desacertado como destructor como de poderse sostener, no está ahí. Así que tú tienes que tener unos agentes económicos lo más debilitados posibles, de forma tal de que tú puedas destruir la institucionalidad y las personas no se puedan poner de acuerdo, y esas empresas estén prácticamente sobreviviendo y básicamente todo el mundo dependa de ti como Estado, quiero decir, ¿no? En consecuencia, yo creo que sí hay una planificación de sometimiento que es con la cual se partió. Ahora, a eso le tienes que sumar la incompetencia propia de no entender la complejidad de aquello que estás manejando. Si tú te quisieses mantener en el poder y no eres incompetente, bueno, no habrías destruido PDVSA, ¿verdad? Porque es tu caja de ingresos, ¿no? Y destruiste PDVSA, o sea, ya PDVSA no da. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan Pablo. No habrías destruido el sistema eléctrico tampoco, ¿verdad? Porque no tienes por qué destruir el sistema eléctrico para quedarte con el poder, ¿no? Claro. No habrías destruido todo lo que es, las empresas del Estado, que están todas devastadas porque eso te van generando caja. Entonces, aquí hay una mezcla de este proceso de quererte quedar con el poder, cosa que ha sucedido hasta ahora, con unos niveles de incompetencia que hacen inviable la vida. Ajá, pero Juan Pablo, ya estamos llegando al final de la conversación contigo, y no queríamos dejar de pasar de que también ustedes tienen unas empresas heroicas, ¿no? Yo leí, porque no había tenido tiempo de conversar contigo, que cuando ustedes hicieron el congreso de Econoindustria, ustedes otorgaron una especie de menciones, como de menciones honoríficas, pues, a dos empresas que están en Venezuela y que siguen y que invirtieron, pues, ¿no? Entonces, para conversar un poco, que también hay empresas que luchan, pues, están día a día aquí, no se quieren ir y hacen todo lo posible, ¿no? Creo que una se llama Naturalist y otra creo que es una de alimentos, algo así, ¿no? Sí, efectivamente, ahí nosotros todos los años en el Congreso de Econoindustria vamos dando los premios a muchos trabajadores que llevan 30 o 40 años trabajando, o 20 o 30 años trabajando en Venezuela. Empresas en Venezuela, hay empresas centenarias
Fran. Entonces hay una cantidad de empresas que todavía van quedando, que tienen, digamos, su esperanza puesta en que haya un cambio político como para poder recuperar los niveles de generación de prosperidad para el país que tuvieron en un momento dado, ¿no? Y mucho empresario también que está en Venezuela. Así que, si bien Venezuela está muy destruida, yo creo que el mensaje que los venezolanos tienen que tener es esta circunstancia por la cual estamos pasando no es la circunstancia por la cual no es la circunstancia que debemos aceptar. Entonces hay que hacer todo el esfuerzo por transitar el cambio político, porque para la economía hay planes de recuperación consensuados, hablados con entes multilaterales, articulados entre los sectores que pueden, no te voy a decir de una forma inmediata, pero pueden con muchísima velocidad comenzar un proceso de recuperación. Lo importante es llegar a tener una transición política en la cual un nuevo gobierno pueda generar niveles de sostenibilidad y de recuperación de la institucionalidad para poder comenzar a transitar ese camino de salida del proceso de destrucción que vivimos. Bueno, Carlos, Juan Pablo, fue un placer conversar contigo y tenerte en el programa. Hemos conversado con Juan Pablo Larquiaga, presidente de Conindustria. Esperamos seguir contando contigo en otras oportunidades para seguir sobre el tema económico e industrial del país. Muchas gracias, Fran, y buenos días a todos tus oyentes. Ok, un placer. Y nosotros vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Son las 8:28. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Correr descalzo. Estás en la playa un fin de semana. ¿Cuántos hemos caído en la tentación de correr descalzos por la orilla? Entre corredores, actualmente existe un debate sobre correr descalzos o no. Escucha algunos de los argumentos y tú decides. Para los seguidores de correr descalzos, la investigación indica que 100 gramos de peso extra en los pies disminuye el paso de la carrera en 1%. ¿Te parece poco? La matemática dice que un par de zapatos de 280 gramos te hará un 5% menos eficiente. Agrégale un 5% a cualquiera de tus tiempos y verás el resultado. Más de 5 minutos de diferencia. Para los que apoyan correr con zapatos, en primer lugar buscan la protección de objetos peligrosos y luego se espera el control de amortiguación y o del movimiento, dos de los factores relacionados con la prevención de lesiones. Pero ahora saltan los corredores de pies descalzos para defenderse. Al correr descalzos, el cuerpo se pone en alerta y dedica toda la visión, músculos, huesos, tendones y estructuras de soporte de los pies para tener el mejor control posible. Dicho estado hace que se pueda controlar mejor las fuerzas que se perciben durante la carrera. Los corredores con zapatos no se hacen esperar. Los podólogos afirman: algunas superficies suaves como la arena mojada aumentan la probabilidad de lesiones. Un punto en común: se puede caminar descalzo por la casa, hacer ejercicios para fortalecer el pie o correr hasta 1 kilómetro descalzo. Un dato interesante: los estudios que apoyan correr descalzo han sido realizados en su mayoría por antropólogos. Aún queda mucho que descubrir antes de apoyar esta decisión. Cada quien que tome la suya. Yo, por ahora, me pongo mis zapatos. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @caucherasanluis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Cuando hablamos de cifras, precios y balances, pensamos primero en nuestra situación económica. Pensamos en inflación, en escasez. Pero en RCR, Ligia Perdomo, Edesio Brito y Aurelio Concheso nos mostrarán cuál es la otra vía para tratar de mejorar nuestra calidad de vida sin golpear tanto el bolsillo. La otra vía, todos los sábados, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Golpe a golpe, el cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. Estamos de regreso en Golpe a Golpe y tenemos en línea a Carlos Paparoni, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Mérida y dirigente del partido Primero Justicia. Buenos días, Carlos, un placer saludarte. Buenos días, Frank, muchísimas gracias por la invitación. Carlos, ustedes sufren una persecución muy fuerte desde el punto de vista judicial y desde el punto de vista policial, y dentro de esa persecución, bueno, ha caído José Manuel Olivares, pero yo tengo información que dicen que él va a regresar y que va a venir y va a continuar su lucha en la materia del sector salud. ¿Qué información nos puedes dar tú, que eres un dirigente importante de Primero Justicia, sobre esa información que yo acabo de expresarte? Bueno, mira, lo primero es decir que al final Venezuela es víctima, o todos los venezolanos somos víctimas de la persecución. La persecución no solamente es exclusiva de los dirigentes políticos, de los diputados. Vemos como solo el día de ayer metían preso al padre caminante, o sea, por una actividad en la que posiblemente se molestaba el gobernador del estado Guárico, y por esa simple razón era apresado. Hemos visto cómo se ha incrementado la persecución de enfermeras, estudiantes, entre otras cosas. Lo que nos llama la atención, y es por eso que el caso de quien se ha convertido en un hermano de la vida, en el caso de José Manuel, nos hacía preguntar, era cómo el propio gobierno había mutado. Por primera vez veíamos que no solo perseguía al dirigente, sino que además a través de órdenes de captura, a través de presión, veíamos cómo arrancaba la persecución a su familia, a su esposo, a quien dio luz apenas hace 3 meses, a Francisco, le dictaban una autodetención. Vemos cómo el gobierno comienza a avanzar o comienza a convertirse en una nueva, cómo avanza o cómo muta la persecución del gobierno. Si hay algo que a nosotros nos mueve, y cuando hablo de nosotros hablo de miles de venezolanos, es que al final del día nuestro plan A es Venezuela y el plan B es poder cumplir el plan A. O sea, nosotros aquí estamos mucho más porque somos representantes electos, estamos por la convicción de que este país tiene que cambiar y va a cambiar. Nuestro futuro está totalmente amarrado a Venezuela. Nosotros al final del día tenemos que generar la lucha que sea necesaria para poder dar ese punto de quiebre y poder construir esa Venezuela en la que todos hemos soñado. Estamos conversando con Carlos Paparoni, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Mérida, pero prácticamente a ustedes los están desapareciendo, porque fíjate, Carlos, que primero los sacan del Consejo Nacional Electoral, los quieren mandar a revalidar, los persiguen, los acosan. Bueno, ustedes, ¿hasta dónde piensa llevarlo el gobierno a ustedes? ¿Qué van a hacer ustedes en esta situación? ¿Cuál es la estrategia que tiene Primero Justicia para tratar de sobrevivir ante este acoso, ante este tipo en mi opinión, ante esta dictadura que tienen contra ustedes? Pues porque de verdad que dirigente que medio hace algo de ustedes por protestar, automáticamente le meten preso, le abren un juicio, no importa si es diputado, si tiene inmunidad parlamentaria. ¿Qué van a hacer ustedes? Mira, ahí hay dos
tienes dos preguntas, ¿no? Y dos formas de verla, ¿no? La primera es saber, antes de hablar de estrategia o hasta dónde, o cómo hacemos nosotros, es justamente tener la convicción, o por lo menos saber hasta dónde estamos dispuestos a llegar cada uno. En el caso de la gran mayoría de nosotros, la decisión es que nosotros vamos a hacer los sacrificios necesarios para este país, entendiendo que estamos en su momento más difícil de la historia. Que como dijo Betancourt, Venezuela nunca importó héroes, cuando los necesitó ella los parió, que al final este país es muchísimo más grande que nosotros, y las ideas, las convicciones y ese sueño de país vale la pena y vale todo el sacrificio necesario. Y lo tercero es entender dónde estamos jugando. Hoy vemos a un gobierno nacional que solo le queda resistir. Hoy vemos que el gobierno no puede poner ninguna innovación para mejorar su realidad, sino por el contrario. Solo le queda ver cómo termina de afianzarse en el poder. Por eso vemos decisión como la de ahora, decisiones que poco convencionales como la última que tomaban, que no la han aclarado, que es la de quitarle el subsidio a la gasolina. Oíamos cómo las decisiones absurdas tratando de controlar una economía a través de la eliminación de los 5 ceros de la moneda. Es porque a un gobierno solo le queda resistir. La segunda es que nosotros lo hemos hecho todo. Hasta ahora hemos hecho todo lo necesario para poder generar el cambio, ¿no? que los venezolanos hemos buscado, y que pareciera que el gobierno cada vez más se empeña en cerrar las vías convencionales, las vías tradicionales. Y lo tercero es que el gobierno tiene mucho miedo al cambio, porque al final sus personajes entienden que el gran daño que le han hecho a este país, muchos de ellos tienen que pagar. Y eso no es culpa nuestra, eso es culpa de ellos, que han ido cerrando la vía. Es por eso que nos obliga a entender que Venezuela cambió y que necesita algunos cambios en las formas y en las prácticas de hacer política. Hoy nosotros vemos como una necesidad la presión hacia el gobierno, la presión internacional, la presión interna, la protesta por nuestros derechos. Por eso ha habido el apoyo total hacia lo que es las enfermeras. Es por eso que hoy han perseguido al diputado José Manuel Olivares. Ajá. Vemos cómo todo tipo de presión debe desembocar al final del día debe desembocar en tener suficiente presión para que se vean o para que sientan amenazado un status quo y estén obligados a entregarnos al final del día a permitir que los venezolanos nos demos lo que queremos, que es que podamos escoger nosotros a un nuevo gobierno electo y además que venga a solucionar los problemas de los venezolanos. Ajá, Carlos, pero pareciera que mucha gente dentro de la oposición no entiende eso. Estamos conversando con Carlos Paparoni, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Mérida y dirigente de Primero Justicia. Hay mucha gente que no entiende eso. Mira, la situación en Mérida es sumamente compleja. Tienen problemas de electricidad, tienen problemas de efectivo, tienen problemas de suministro de gasolina. Y bueno, y el gobernador electo, Ramón Guevara, y yo no digo ya que es maltratado, es que ni siquiera es tomado en cuenta por el gobierno nacional. En estos días hubo una reunión en el Palacio de Miraflores donde invitaron a todos los gobernadores, y los gobernadores que fueron invitados eran única y exclusivamente del PSV, y los 4 estados que tenían la oposición, bueno, fueron llevados los famosos protectores de esos estados como representantes prácticamente de las gobernaciones. Y cuando el presidente se da cuenta que tiene esa especie de error ahí, porque está hablando para todos los gobernadores, entonces le dice prácticamente por una cadena nacional que a estos 4 gobernadores de oposición no los invitó, porque bueno, ellos no eran del PSV, ellos no, pero que él no tiene ningún problema y él lo va a mandar a hablar con la vicepresidenta y con Tarea Alexame. Bueno, dentro de la oposición pareciera que hay gente que no entiende que la situación con el gobierno no es de manera normal desde el punto de vista de una institucionalidad. Entonces, eso que tú dices, bueno, estamos tratando, pero es que no hay unidad de criterio dentro de la oposición, no se entiende sin duda, qué es lo que se quiere. Sin duda, Fran, y yo creo que uno del mayor debate que se ha tenido
es esa... es quienes no entienden que hoy no estamos con un gobierno tradicional o que desde hace ya tiempo dejamos de estar en lo que es el panorama de una democracia. Yo escucho muchísimas personas que critican y nos critican a quienes el año pasado lo apostamos todo en la calle y hoy se quejan de los días que pasamos, esos días duros y difíciles, pero la realidad es que ningún país iberoamericano había tenido esa cantidad de días en protesta. Hoy lo más similar de lo que vivimos nosotros lo están viviendo los hermanos de Nicaragua, quienes además, por supuesto, tienen nuestra solidaridad automática porque nosotros sabemos a qué es lo que ellos están enfrentando. Ya lo vivimos como venezolanos. Y la realidad es lo que tú dices, muchos no logran entender o no logran generar el cambio, no logran entender que el gobierno mutó y que nos exige a nosotros cambiar las formas y las prácticas de hacer, de ver, pero sobre todo de cómo interactuar en la política. Eso ha sido un debate este año. Si bien hay algo que a mí me alienta es que muchas veces, o en el momento chiquito, siempre tenemos la capacidad de ver más las cosas que nos unen que las que nos dividen. En Venezuela no es fácil, porque además hubo un cambio de paradigma. Primero, nosotros tenemos 3 generaciones hoy en Venezuela somos 3 generaciones las que hacen política. Eso no es común. Tenemos una generación que ya era jefe o que eran dirigentes ya prominentes previo a los 90. Tenemos una generación que nace a partir de los 90, 2000 y estamos nosotros, que al final del día solo crecimos, lo único que conocemos es la revolución, crecimos con ella. Y que nos interesamos en la política un día que entendimos que si no nos metíamos en política, la política igual se metía con nosotros. Eso es un proceso que lamentablemente ha tardado más de lo que nos ha exigido, el momento, de lo que nos está exigiendo el país. La ventaja es que sí hay una responsabilidad, que sí hay esfuerzo para tratar de que todos entendamos la página en la historia que hoy estamos viviendo. Y bueno, lamentablemente todos somos necesarios. Lamentablemente hay quienes no sé si por el miedo a vivir la realidad, no sé si por el miedo a abandonar una zona de comodidad, la zona de confort, o simplemente quienes no entienden que hoy este país nos demanda a la dirigencia mucho más sacrificio del anterior. Este no es el mismo país del año pasado, este no es el mismo país del año 2015, este no es el mismo país del año 2002. Esto es una Venezuela diferente y por ende nosotros tenemos que tener una actuación diferente. En lo que va de año han existido más de 5.000 protestas, pero además más de la mitad de las protestas se han radicalizado en el tema laboral. Y en el tema laboral porque sin importar cómo suban los salarios, hoy la inflación se come nuestros salarios para poder accesar a algo tan elemental como los alimentos. Pasamos a tener cifras como que previo a las elecciones más del 54% de los venezolanos que decían que las cajas CLAP era algo relevante para la alimentación, a tener hoy apenas al 32% diciéndote que es relevante para ellos. Que la mayoría de los venezolanos ven la caja CLAP no como un regalo del gobierno, sino como un derecho, porque al final del día es algo nuestro, que la mayor queja que tenemos sobre ella es que acabaron con nuestro aparato productivo y hoy todos los productos que vienen de esa caja son completamente importados. Que antier y ayer pasaba algo, le pasaba un fenómeno. Un gobierno en teoría de izquierda, un gobierno que habla del campesino, el proletariado, no solamente le rociaba gas a sus campesinos o a los movimientos campesinos y productores que han sido siempre o que están cercanos a la estructura del PSUV, sino que además ayer le tocaba escuchar en teoría de quienes ellos se han autoadjudicado, decirles, hermanos, que han sido un desastre, que acabaron con nuestra producción, que tienen
márgenes de corrupción, que los 8.000 tractores que nosotros venimos denunciando desde hace aproximadamente 3 años nunca llegaron al campo, sino pasaron directo para Colombia. Que Agropatria ha sido el peor modelo que ha tenido este gobierno, la mayor ineficiencia, y es por Agropatria que hoy no tenemos suficiente comida en el país. Y resulta que el mismo día que se lo estaban diciendo a Nicolás Maduro en su cara, él nombraba al presidente de Agropatria presidente del Banco Agrícola Venezolano. Hoy lo que vemos que, a pesar del discurso, a pesar que de todo lo que pueda decir, de venir con ese eslogan de que vamos otra vez a regresar al campo, la realidad es que perdimos el ciclo de siembra más importante del país. En maíz blanco, para que tengas una idea, si lo normal es que todos los venezolanos, el promedio es que nos comamos 2 arepas al día, con lo que logramos sembrar en el ciclo más importante de siembra, que es este que acaba de terminar, vamos a poder comernos una arepa cada 4 días. Es decir, no tenemos suficiente maíz ni siquiera para 2 meses en Venezuela. Y eso en lo que se convierte es que se va a generar muchísima más hambre en Venezuela. Pero país... mira, Carlos, tenemos que ir a publicidad, y nosotros tenemos como norma que cuando estamos conversando con un diputado de las regiones, conversamos sobre a la región en el que salió electo. Y tú saliste electo por el Estado Mérida, y cuando regresemos de publicidad queremos conversar contigo cómo está la situación en el Estado Mérida. Sabemos muy bien, de muy buena fuente, que la situación en materia de gasolina, ahí en los últimos días la cosa se ha puesto sumamente difícil, y que el traslado de la gente se ha vuelto insoportable, y que hay una situación bien compleja en materia de gasolina, y ni hablar de la Universidad de los Andes, que prácticamente se va a declarar en cierre. Entonces, cuando regresemos queremos conversar contigo específicamente sobre el Estado Mérida. Estamos conversando con Carlos Paparoni, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Mérida y miembro del partido Primero Justicia. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Son las 8:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso en Golpe a Golpe y estamos conversando con Carlos Paparoni, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Mérida, y le habíamos dejado una pregunta en el aire que está relacionada con la situación del Estado Mérida, y con 2 puntos específicos, uno el de la gasolina y el otro el de la Universidad de los Andes. Pero vamos a arrancar con el de la gasolina, que pareciera que en este momento es el más grave de esa región. Paparoni. Bueno, no solamente la gasolina. Hoy lamentablemente Mérida, que no solamente es un estado por excelencia turístico, para el turístico interno del país, ahorita que estamos entrando en épocas de vacaciones, sino que también Mérida tiene la responsabilidad de ser un estado productor de alimentos, el fundamental productor de todo lo que son hortalizas, verduras, la papa amarilla, por ejemplo. Para lo que es la alimentación del país, vemos una grave crisis que, si bien ha venido siendo exponenciada por la ausencia de gasolina. Para que tengas una idea, hoy un camión que pueda venir a vender una feria de hortalizas acá en el centro del país, en Caracas, en Valencia, en Barquisimeto o en Maracay, tiene que pasar 2 días en cola para poder llenar el tanque, para poder venir a Caracas y regresarse a Mérida, ¿no?
no solamente es la ausencia de gasolina, sino la ausencia de transporte público. Hoy Mérida tiene menos del 10% de la flota del transporte público necesaria. Vimos cómo se gastó un dinero inmenso en lo que es un sistema de transporte masivo como lo es el trolebús, que hoy no solamente es ineficiente, no solamente fue mal planificado, sino la mayoría de sus unidades están dañadas, sino tenemos el tema de los cortes eléctricos, algo que pareciera que apenas está llegando a la capital del país. Nosotros estamos sumamente acostumbrados a ellos, ¿no? El promedio son de 4 a 5 horas, de 4 a 6 horas sin electricidad día para la ciudad. En el sector, en lo que es el interior del estado, en lo que son los pueblos del estado, es muchísimo más del tiempo. Pero quizás una de las cosas más graves, Mérida, al ser una ciudad universitaria, al ser el epicentro de la Universidad de los Andes, estaba llamado a ser la casa o a ser un estado con la casa libre del pensamiento, que no hoy está en un cierre técnico, porque además esos falsos hijos a los cuales llegaron hoy al gobierno han estado atacándola y se han convertido en sus peores enemigos. Yo no entiendo cómo hoy entre el gobierno nacional existe aproximadamente 3 expresidentes de la Federación de Centros Universitarios, quienes dieron luchas reivindicativas por nuestra universidad y que hoy realmente son quienes están llevándola a un cese de sus funciones. El promedio de nuestra universidad es que tiene una deserción estudiantil que está arribando al 60% de su matrícula, si lo comparamos con el año. Carlos, ¿y no habría que cuestionar un poco la universidad que creó esa especie de dirigentes? Mira, yo creo que la universidad al final, la autonomía universitaria, uno de los grandes proyectos, no solamente el Libertador, sino después que existió la reforma de Córdoba y después de todo lo que nos dimos, es que la universidad es la casa del debate, la casa libre. De ahí no solamente salieron dirigentes como estos que hoy lamentablemente vimos al gobierno, sino también de esa casa salió una generación como la del 28, una generación como la del 58. De esa misma casa de estudios salimos nosotros. Es decir, no es una culpa de la universidad las decisiones que puedan tomar sus individualidades. Si la universidad, hoy tú me preguntaras qué responsabilidad tienen nuestras universidades autónomas, creo que además con todo, en el mejor de los sentidos, de la mejor forma de las críticas posibles en hacerla, es que quizás no entendimos o no entendieron nuestro claustro, o nosotros cuando formamos parte de los claustros, cuando fuimos estudiantes, es que el mundo había cambiado, que el muro de Berlín había caído y que las universidades tenían que ponerse a la vanguardia en lo que era el desarrollo, el plan país. El artículo número 2 de nuestra ley de universidades obliga o le pide a nuestras universidades que sean responsables del desarrollo de nuestro país, y hablan de que tienen un desarrollo o que tienen una responsabilidad con los venezolanos. Quizás allí fue donde hubo algún tipo de falla, pero también es cierto que nuestras universidades, que fueron por mucho tiempo de las mejores del mundo, se dedicaron a formar profesionales que hoy son referencia en todo el hemisferio. O sea, de nuestras universidades salieron hombres como Jacinto Fombit, salieron hombres que nos han llenado de orgullo. Es el epicentro del pensamiento, del debate, pero sobre todo también de lo que es el desarrollo de nuestro país. Ajá, pero mira, Carlos, pero por razones de tiempo tenemos que despedirte. Fue un placer tenerte en el programa. Hemos conversado con Carlos Paparoni, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Mérida y miembro del Partido Primero de Justicia. Esperamos seguir contando contigo en otras oportunidades para seguir debatiendo sobre ese tema. Sí, claro, bueno, para mí todo un placer, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, será hasta el lunes. RCR presentó Golpe a Golpe. Para cualquier comentario o sugerencia, escriba a golpeagolpe@rcr.com.be.